grabar. Entonces, lo que nos toca ver ahora es quizás lo más importante que a ustedes le va a tocar ver en la empresa, no solamente en la contabilidad de la empresa, en las decisiones de marketing, en las decisiones de operaciones, en las distintas áreas que tiene la compañía, que es el concepto de los flujos de caja. Lo que nosotros queremos ver fundamentalmente es que existe un estado de flujo de efectivo y que hay un concepto de que es más que la caja, que es el efectivo y lo equivalente, y que este estado financiero probablemente sea el más importante para la empresa y muchas veces o no lo preparan o lo subestiman, y ahí es donde está el análisis, porque eso permite darle crédito a la empresa, emitir todos los bonos y las acciones y todas las locuras que se nos han ocurrido, dependen del estado de flujo efectivo. Entonces, lo que quisiéramos lograr hasta el final del semestre es diferenciar qué actividades corresponden a operación, qué corresponde a inversión y qué a financiamiento, algo que ojalá lo tengan claro después del control de lectura de la semana anterior. Dimensionar cuál es la importancia del estado de los flujos de efectivo, qué ventajas y qué desventajas tienen los dos métodos con los que se pueden preparar, el método directo e indirecto, y aplicarle un ejercicio numérico y su análisis, sobre todo el análisis, algo que quisiéramos darle como un cierre al semestre. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, fíjense en esta compañía. Ojalá no sea tan complejo el que esté en inglés, pero fíjense en esta empresa que tenemos aquí, Estado Financiero 2020, 2019, 2018. Tenemos el margen bruto aquí, tenemos aquí la pérdida operativa y aquí tenemos la utilidad, y fíjense que esto les puede ayudar también con la parte de acciones, esto va integrando conceptos. Tenemos aquí la pérdida neta atribuible a los dueños de la matriz, la parent company, y después la utilidad neta por acción atribuible a los dueños, y después podría ser el interés minoritario, el concepto de estos accionistas, cuando una controlaba a otra empresa, incluía todo, pero mostraba este pequeñito porcentaje que le correspondía a otros socios del interés minoritario. Entonces, ¿cómo creen que le va a esta compañía? ¿Bien o mal? Mal, ¿Por qué? porque tiene pérdida operativa. ¿Ya? Pero eso podría ser razonable el año 2020, ¿no? Pero las lleva teniendo durante 3 años. Ah, ya. Eso es ya más historia. Ven como que, oye, no es solamente la pandemia, tu negocio es malo desde antes porque pierde 78, pierde 186, pierde 581 millones de euros por si acaso. Obviamente yo borré intencionalmente el nombre para que no sepamos al principio, pero sí les voy a contar. Fíjense que, por ejemplo, lo que uno tiene que relacionar mucho es que uno pensaría que si una empresa vende más, debería tener más o menos utilidades. Más. Más. Y fíjense que aquí la empresa vende algo así como 1.500 millones más de euros. Entonces, digamos que creció más o menos un 30%. Números cerrados, no se compliquen más allá de eso. Fíjense que acá vendió unos 1.100 millones más. Entonces, digamos que es casi un 20% de crecimiento. Entonces, la empresa crece. ¿Y qué pasa con las utilidades? Decrecen más. Decrecen. Lo cual es ilógico, pues en una empresa, uno y un concepto que van a conocer mucho más en detalle en el próximo curso, está el punto de equilibrio. En una empresa llega a vender 100 unidades y ahí paga todos los costos fijos y empata. Y de ahí en adelante, si vendo más de 100 unidades, debiese ganar plata, no en esta empresa. ¿Sí? ¿Quién es el que revienta las utilidades de la empresa? ¿Cuál es el ítem de resultados que aniquila a la empresa? Los impuestos, al parecer, ¿o me equivoco? Es que los impuestos, fíjense, en algunos casos los impuestos salen positivos, por eso fíjense que aquí, este de acá es un ingreso por impuesto. Acá, aunque pierde plata financieramente, tributariamente ganó, entonces paga impuestos, y acá de nuevo es negativo. Entonces, me parece que no son los impuestos. Tiene que haber La un ítem operativa, ¿o más. no? ¿A qué parte? El... El marketing. Eso, ahí está. Entonces,
eso ya es un objetivo cumplido. O sea, tratar de ver el estado de resultados, no ser experto en que está en cada partida, pero si ustedes le presentaran un negocio y le dicen, oye, fusionémonos y querría entrar en esta línea de producto, quiero analizar si le doy más días a un proveedor, etcétera, en las distintas áreas, me gustaría ver si el proveedor va a dar el ancho o no, o por lo menos, va a partir. Entonces, fíjense que ahí el gasto de marketing es el que consume la mayor cantidad de eso. Pero además, fíjense que investigación y desarrollo, R&D o Research and Development, es un ítem que consume mucho de los gastos. Y por eso que los gastos terminan produciéndole pérdida. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la empresa está perdiendo. Este es el estado de resultados, por si acaso. Acá tenemos el estado de flujos de efectivo. Entonces, fíjense. Tenemos el estado de los flujos de efectivo en la operación, tenemos en inversión y tenemos en las actividades de financiamiento. Entonces, ahora, ¿cómo se ve la empresa? Un poquito más bonita. ¿Por qué? Porque abajo parece como que tiene como un poquito más de flujo efectivo cada año, desde el 2018 en adelante. Ya, ¿en qué parte? Lo que podríamos llamar efectivo equivalente, que sale cash and cash equivalence. Ahí se Ya. nota cómo está creciendo. Ya, aquí está el flujo de caja total. Esta es la suma de operación, de inversión y de financiamiento. Y después los que no hayan hecho el control, vamos a definir qué son cada una. Pero digamos que lo que genera tu negocio puro, la operación, lo que tú necesitaste para adquirir activos o desarrollar activos de largo plazo, inversión, y el cómo tú te financiaste con leasing, con bonos, con acciones, todo lo que llevamos diciendo en los últimos 2 meses. Y la suma de esas 3 cosas te va a dar el flujo de caja total. Entonces el flujo de caja total es positivo, por eso que fíjense que la empresa cada vez tiene más caja. Pero lo que es sorprendentemente mejor es que el negocio sí le deja caja. Fíjense que el flujo de caja operacional es positivo. Entonces, ¿cómo una empresa que pierde plata tiene flujos de efectivo positivos? Apalancándose. No sé lo que es eso. Suena bonito en todo caso, pero... Teniendo muchas deudas puede ser. No, Sí. porque eso es operacional. Fíjense que podría ser que el operacional salga negativo y después me digan sí, pero fue a pedir plata al banco o los accionistas se pusieron. Pero aquí el negocio le da caja. Entonces, como un negocio que no genera utilidades sí te da flujos de caja. ¿Qué hay en el estado de resultados que no es un flujo de caja? Puede ser que tengan como el dinero invertido. ¿En qué? O sea, no sé, es que estoy suponiendo sí, pero siento que no, por ejemplo, no sé, que todo ese flujo de caja que consiguen lo están invirtiendo, entonces como que no se refleja en la utilidad final que tienen. Es probable, porque si se fijan en las inversiones, por ejemplo, invierte 300, aquí, invierte 372 millones de euros y en realidad solamente generó 259. Entonces, si alguien no pone plata, la empresa no puede invertir más de lo que genera. Es cierto. Pero fíjense que cuando uno prepara el estado de resultados, voy a volver al estado de resultados. ¿Qué ítems estarán aquí en gastos generales y administrativos, por ejemplo? Los sueldos, quizá. Sueldo, ya, ¿qué más? Todo lo que Úsense tenga que ver con luz, electricidad, todos esos ya, gastos. servicios básicos, ¿qué más? Mantenciones. Mantenimiento, perfecto, ya. Es algo que tuvieron que haber puesto en el control. ¿Qué más? ¿Qué le pasa a los activos de la empresa? Ah, depreciación. Depreciación, po. ¿Y cuánta caja te quita la depreciación? Nada. Pero Nada, esa es la diferencia. Entonces, fíjense que el concepto de vengado en el estado de resultado podría no significar flujos de caja. Tú podrías decir, oye, yo vendí, pero no cobré. Bueno, está como ingreso porque yo entregué el producto o un servicio en este caso, pero quizás no cobré.
O por el contrario, yo te vendí algo por anticipado, entonces no puedo reconocer el ingreso. Eso es típico de introducción a la contabilidad. Pero pues tengo la caja. Entonces, por ejemplo, tú eres una empresa automotriz, te vendí la revisión de los 10.000 kilómetros, está prevendida, sí, pero no puedes reconocer el ingreso hasta que entregue el servicio. Pero sí tienes el efectivo. Entonces aquí tú podrías decir, oye, yo te vendí la suscripción durante un año, hay plata, pero no puedo reconocer el ingreso. ¿Se entiende? Entonces, ¿Profe? ahí esto maximiza la diferencia entre la pérdida operacional. Después, obviamente, vienen todos los, digamos, fíjense acá, y contesto al tiro la duda. Tenemos los ingresos financieros por intereses, tenemos los gastos financieros y fíjense ahí, participación en las pérdidas de las asociadas. Tal como nosotros lo hemos dicho en clase, para que no crean que es una estupidez que se nos ocurrió a nosotros y que es una locura. Entonces, ahí tienes las cosas que no tienen que ver con tu negocio puro. Entonces, tu negocio puro pierde plata. Y después, si le quito otro ítem, pierde más plata, ¿no? Pero flujo de caja sí genera. Ahora sí, perdón. Profe, por ejemplo, si se considera la depreciación como al final no estoy perdiendo realmente tanta plata como visualmente, o sea, como físicamente. Eso es. O sea, hay una diferencia. Lo que pasa es que Y puede ser debería que no considerarse pierda, la depreciación. O sea, diría que que en esos algún 293 momento cuando lleguen a deje de números depreciarse positivos. claro, cuando deje de depreciarse el activo, probablemente Ah, ya. no pierda. Pero en el momento que deje de depreciarse el activo es al final de la vida útil. Sería bien difícil que realmente el activo se prolongue mucho más allá, entonces tú dices, en ese momento hay que reinvertir. Por eso que el gasto de la depreciación te dice, oye, mira, tú deberías ir haciendo un fondito, una pequeña provisión para que a futuro, cuando muera el camión, tú compres otro camión. Profe, Ajá. o sea que al final van a estar, las que van a generar como esta diferencia van a ser aquellas cuentas que no estén devengadas al 100%, ¿no? O por el contrario, las devengadas son las que hacen la diferencia, como los gastos por depreciación, las amortizaciones, todas esas cuentas que si alguien es más bueno para los asientos, que en el asiento no tocaban la caja, porque yo por decir, oye, gastos por sueldos contra efectivo, tocó el efectivo, pero yo digo gasto por depreciación contra depreciación acumulada, no tocó la depreciación, pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Activo por derecho de uso contra obligación por leasing. Produce cero efectivo al principio. Tengo un activo y tengo una deuda, pero no tengo nada de efectivo. ¿Se entiende? Entonces, esos son el tipo de cosas que podrían hacer la diferencia justamente entre que son devengadas en el estado de resultados, pero realmente no han producido ni un cobro ni un pago por parte de la compañía. Fernando. Sí, quería consultar sobre eso. Y cuando se refiere a cuentas de vengadas, es como movimientos que no han tenido efecto en el flujo efectivo, ¿no? Tal cual. Ya. Bueno, todo lo que pase por el estado de resultados. Y eso es devengado, pues un principio básico de la contabilidad. ¿Se entiende? O sea, podría tener efecto, no necesariamente podría. Esa es como la... O claro, o sea, yo podría vender al contado y las ventas van a ser igual a los cobros a los clientes, es cierto. Y eso también Pero se puede decir como de vengado. sí, claro. Ya, ok. Entonces, cambia la historia de la empresa. ¿Qué empresa es? ¿Alguien reconoce el símbolo? Spotify. Spotify. Entonces uno pensaría, oye, 2020 el mejor año de Spotify, no, el peor en la vida. No solamente en pérdidas, porque ya pérdidas son groseras, pero además uno dice, oye, pero es que el flujo de caja cuenta algo distinto, sí, pero igual el flujo de caja operacional, negocio puro, es el peor de los últimos 3 años. Entonces, quizás, por ejemplo, empresas como Uber, Tesla Motors, Netflix, cuentan historias que no son tan distintas, entonces uno cree que son excelentes, que suben en la bolsa, pero en verdad uno después no sabe tan bien por qué suben en la bolsa. Porque si uno va a los estados financieros hoy, la empresa no ha ganado ni un solo euro en toda su vida. ¿Sí? Entonces, cuando uno está viendo los estados financieros, vamos a definir que tenemos ciertas fuentes de efectivo, te producen efectivo, hay orígenes de efectivo, de fondo, muy comúnmente llamado en España, y hay
aplicaciones de fondo o usos de efectivo. Entonces, por ejemplo, si tú vendiste una máquina, ¿te entra o sale caja? Entra. Entra Entra. caja. Supongamos todo al contado, después definimos si una parte fue a crédito o etcétera. Pero entra caja. Si tú compraste una máquina, entonces entra o sale. Sale caja. Sale caja. Entonces, generalmente uno va a pensar que cuando aumente el pasivo o aumente el patrimonio, a la empresa le entra caja. Pedí un préstamo, vendí acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando aumente un activo para la empresa sale caja. Compré una patente, compré una propiedad de inversión, una propiedad de planta de equipo, rellené el inventario, etcétera. ¿Sí? Por el contrario, si disminuyen tus activos, entonces vamos a suponer que entró caja. Y si disminuyen tus pasivos o tu patrimonio, fíjense que si yo pagué la cuota de el cupón de un bono o pagué dividendos, tengo más o menos caja. Menos. Menos Menos, caja. pues, y ambos reducen el pasivo del bono o el patrimonio de la compañía. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser lo que nosotros vamos a estar analizando, por ejemplo, si miráramos el estado de situación financiera y el estado de resultados para ver cómo se traduciría esto en flujo de caja puro. Entonces, adquirir una nueva planta reduce el efectivo. Pagar un crédito de dividendo hace que salga caja. Cuando tú le pagas anticipadamente a un trabajador y eso te genera un gasto pagado por anticipado, tengo un activo más grande y eso reduce el efectivo. Pero por el contrario, si un cliente te paga antes de que tú entregues el producto o servicio, entonces tú tienes un ingreso recibido por anticipado o anticipo de cliente o ingreso no devengado y eso es un pasivo. Como aumenta el pasivo, entonces tengo más caja. ¿Se entiende? Entonces esas son las entradas y salidas o fuentes y orígenes y uso y aplicaciones respectivamente de caja pura. ¿Sí? Entonces el estado de flujos de efectivo mide y explica cómo cambia el saldo de efectivo durante el periodo. Entonces no es solamente que diga, oye, pero yo puedo haber visto el balance y vi que la caja tenía 100 y ahora tengo 200. Bueno, eso me dice que creció en 100. ¿Pero por qué creció en 100? Porque el negocio es bueno, porque empezaste a vender tus activos de largo plazo, porque estás ya contra las cuerdas o porque los socios se pusieron con plata. Ah, no sé. Bueno, ahí viene la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, eso produce que el estado de flujos de efectivo sea sumamente importante, sobre todo, por ejemplo, para las pymes, me toca mucho verlo, que las pymes cuando quieren ir al banco le dicen, oye, presente una proyección de la caja. No tienen ninguna idea, po. Si tuvieran un estado de flujo efectivo, una cosa más simplificada, no las grandes empresas que nosotros vemos, pero IFRS Pyme ha apoyado mucho a las pymes, sobre todo para quizás llegar a fuentes de capital para hacer proyectos no tradicionales, quizás no solamente ir al banco, que es donde han ido toda la vida, sino que, por ejemplo, ir a fondos privados. Quizá ahora ir a estas empresas de garantía recíproca, que como ponen la cara por las pymes y eso le baja mucho las tasas de interés, eventualmente lo que se está pensando es que las AFP le puedan prestar plata a las pymes también, las compañías de seguro. Entonces, eso les va a permitir abrirse un universo que quizás tienen muy buena idea las pymes, pero no pueden desarrollar todos los proyectos que querrían porque no tienen cómo, no saben cómo de partida ir a pedir la plata y no saben qué es lo que tienen que presentar o la información que presentan es de cualquier forma, entonces nadie los pesca. ¿Entiendes? Entonces, este estado de flujos de efectivo a veces también es llamado una versión como más light, menos formal, sobre todo en México y en España se utiliza mucho como estado de uso y fuentes de fondos. A veces también llamado orígenes y aplicaciones de efectivo. No es un estado financiero, pero a veces se ocupa para efectos de presupuesto, para análisis financiero, es una cosa harto más acotada, pero diría que a veces se utiliza, es complementario también en algunas presentaciones de emisiones de bonos, de emisiones de acciones, también se pone de forma bien reducida. ¿Sí?
En cambio, las empresas realmente cuando tienen que presentar su estado financiero están obligadas a presentar su estado de flujos de efectivo, sea que utilizan IFRS o sean que utilizan las normas de Estados Unidos, como yo mostré en Spotify, ¿sí? Que ni siquiera es una empresa de Estados Unidos, pero dado que tiene listadas sus acciones en Estados Unidos, debe ocupar las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos. Entonces, en ambos casos, el juego completo de los estados financieros comprende el balance o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas de los estados financieros, donde está todo el resto de la información crucial para el análisis. ¿Sí? Entonces, a veces las empresas que no están obligadas, yo diría las más pequeñitas, así que prácticamente van al regulador o van al banco, nomás presentan solamente el estado de situación y el estado de resultados, no presentan el juego completo. Bueno, a veces presentan el estado de flujo de efectivo, cada vez más, porque lo ven mucho más importante para dar una buena señal de cómo está la compañía. ¿Sí? Entonces, el concepto de efectivo es más grande que el concepto de caja. Por ende, hay que definir qué es lo que consideramos realmente efectivo. El efectivo, nosotros vamos a considerar lo que sea caja y equivalentes al efectivo. Y un equivalente efectivo debe cumplir dos condiciones. Que sea convertible en menos de 90 días en caja pura, y con total seguridad o con razonable seguridad al menos. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que les voy a pagar en 30 días más y queda una cuenta por cobrar, ¿eso es equivalente efectivo o no? Depende de la seguridad. Bueno, ¿ustedes están seguros que les voy a pagar? No. No. Se podría volver incobrable, intro a la conta. ¿Sí? Entonces no estamos seguros del monto. Por eso también que uno podría decir, oye, ya yo tengo una cuenta que me ha pagado toda la vida y que está garantizada por el banco no sé qué cosa, ya listo. Pero está en Bitcoin. Está en liras turcas. Moneda altamente volátil. No sé. ¿Cuánto va a ser? No sé. Puede ser súper líquido, por eso que uno tiene en el balance el efectivo y los activos financieros van a quedar en la segunda categoría, las cuentas por cobrar, etcétera, sumamente líquido. Acuérdense que los activos generalmente se ordenan por liquidez, pero no son equivalentes de efectivo. Cuando estamos pensando en equivalentes de efectivo es, por ejemplo, que tú digas, oye, yo tengo plata en la cuenta corriente. No es efectivo puro, pero es casi como efectivo, con seguridad. ¿Se entiende? A veces uno dice, si tú invertiste la plata, por ejemplo, en un depósito a plazo, ¿sé en cuánto se va a convertir con seguridad? No, ¿Por qué no? Diría que sí. porque puede Sí, sí se variar sabe. los precios ¿De qué? de lo que se invierta en el fondo. Pero un fondo no, es cierto, un fondo no. Pero un depósito a plazo sí, porque digo, oye, yo puse 1.000.000 y esto me da un 1%, ya va a tener 1.010.000 en tal fecha, en 30 días, digamos. Entonces uno sabe cuánto va a tener. Por eso es que un depósito a plazo, en especial en Chile, que las primeras 200 UF que se detengan en un depósito a plazo están garantizadas por el Estado. Es decir, si el banco quiebra, el Estado va a cubrir los depósitos a plazo, entonces es súper evidente. No todos los depósitos a plazo, pero al menos los depósitos a plazo a menos de 90 días, con seguridad sé cuánto van a valer. Algunos fondos mutuos que se habla del money market, del mercado del dinero, que es un fondo mutuo que invierte en puros depósitos a plazo de todos los bancos. O que invierte, por ejemplo, en bonos del gobierno, sumamente seguros. Lo que nosotros llamamos, oye, estos son AAA, son de la mejor calidad posible y además son sumamente líquidos. Ese mercado mostramos que era muy grande comparado, por ejemplo, con las acciones. Lo mostramos en la bolsa al principio, bueno. Entonces diríamos, todo lo que inviertan en esto, que es sumamente líquido y que es seguro, entonces lo vamos a considerar equivalente efectivo. ¿Sí? Eso por el lado de las inversiones. También podría ser que, por ejemplo, tú tienes un vale vista. Esto es típicamente, tú vas a comprar una casa, para los que no tienen idea de lo que es un vale vista. Tú vas a comprar una casa, digamos de 100 millones. ¿Cuánto tendrás que pagar de pie?
Un 20%. 20%, listo, 20 millones. Entonces tú tienes que pagarle eso a la inmobiliaria. ¿Cómo lo haces? ¿Con crédito? Crédito puede ser una opción. No, ya, los 20 millones ya los tienen en su cuenta. Quiero físicamente que me digan cómo lo hacen. ¿Efectivo? Con un vale vista, bro. Ya, porque yo dije eso al principio. ¿Pero qué significa eso? Ah, que es como pagar como al contado en efectivo, sino que con un papel. Eso, es con un papel. Porque uno ya le transfiero. O sea, yo mismo, cuando fui a comprar el departamento, dije, ah, ya te transfiero. Ah, verdad que como es primera vez que te transfiero, el límite es 250. Ahí después el máximo diario es 5, voy a estar como 4 días, voy a tener que ir 4 días a la inmobiliaria, chao. Oye, abajo hay una sucursal del Santander, vale vista. Entonces, porque lo otro sería retirar por ventanilla 20 millones, pero nadie se quiere pasear por la calle por 20 millones. Yo estaba a una cuadra de la inmobiliaria, pero nadie quiere pasearse con 20 millones por la calle, ¿se entiende? Entonces, uno dice, oye, un vale vista que dice, mira, la persona tenía esta cantidad de dinero en la cuenta corriente y se lo pasa a la inmobiliaria. En realidad la inmobiliaria quizás no los va a ir a cobrar al tiro. Dice, oye, mandemos, no sé, al junior a depositar 80 al final de la semana, una vez a la semana. Entonces puede ser que tú dices, oye, ¿esto es caja pura? No, pues no voy a ir a comprar un chicle con el vale vista. Pero en el momento de que lo deposite, se va a transformar en plata en la cuenta corriente. ¿Se entiende? Entonces la cuenta de efectivo y equivalente agrupa muchas cajas como disponible, perdón, muchas cuentas como disponible, tesorería, banco, caja, todo esto que le genera liquidez inmediata a la empresa, que a veces se han puesto como, no, diría que los más antiguos, no sé si tienen familiares que sigan la contabilidad, no, es que el disponible es otra cosa, y la tesorería, hay que ocupar la cuenta banco. Algunos profesores probablemente en la introducción a la contabilidad han dicho, no, esto es banco, esto no es caja. Bueno, por eso yo siempre ocupo efectivo, porque efectivo es más grande que todas las otras cuentas. ¿Se entiende? Entonces, para el análisis que uno quiere decir, oye, si tengo la plata ahora o tengo la plata mañana, la empresa es igual de buena o igual de mala. ¿Se entiende? No hace la diferencia. Entonces, por eso todos esos que parezcan ser caja pura en menos de 90 días con seguridad se van a incluir dentro de esta cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Perdón, ¿alguien tenía una duda? Yo, profe, ¿se escucha bien? Cristian, sí. Entonces, al final el valevista va a contar como efectivo equivalente tanto para el que lo va a emitir como el que lo va a recibir de una, ¿no? Porque al final va a ser un registro que va a entrar una salida de efectivo y una entrada de efectivo. Es que el que lo gira, te lo deducen al tiro de la cuenta. En tu saldo de la cuenta del banco ya no existe. Lo que pasa es que el otro, si tú no lo llevas al banco, el banco no se va a enterar por de la nada que no existe. ¿Se entiende? Como que ya salieron 20 millones de mi cuenta, pero si tú no vas y lo depositas en tu banco, ¿cómo se va a enterar? No es como una transferencia electrónica. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, alguien había tenido otra pregunta. Sí, cuando yo pido un vale vista en el banco, ¿se me descuenta la plata de la cuenta cuando la otra persona lo cobra? ¿O No, cuando yo ya de lo saco? inmediato. Entonces, si se pierde el papel, uno perdió la plata. ¿Cómo? O hay opciones así como de... Como que, perdón, como que tú giras el vale vista y la otra parte nunca lo cobra. No. Por ejemplo, yo saco el vale vista del banco y a mí se me pierde. Me Ah, pierde el papelito. no, pues le da orden de no pago y lo giras de nuevo. Ah, ya, perfecto. O sea, mira, realmente para no entrar en la parte de la contabilidad bancaria, pero hay un saldo de cartola, digamos, y hay un saldo real. Entonces, como que el saldo de cartola se rebaja, si no, pues tú tienes 20 millones menos, pero en realidad tu plata todavía está ahí, solamente que una parte está inmovilizada. Es como cuando para la empresa tiene caja y se fue a un juicio, y se le vamos a congelar los activos, así como en las películas de la mafia, ya. Hay una cuenta que se llama efectivo retenido y es un activo de largo plazo porque hoy un juez te congeló toda la plata hasta que se dilucie si existe un fraude, no sé qué cosa. Bueno,
Aquí es lo mismo, pues como que el banco congela esa plata para que tú no la puedas usar a otra cosa. O sea, si a ti te quedaron 10 lucas y fuiste y pagaste el supermercado con 20 lucas, te va a sobregirar. El banco te va a tener que prestar para cubrir la diferencia. No está disponible para que tú la utilices. Está en tu cuenta, pero no está disponible para que la utilices. Solamente está a la orden de que se cobre ese vale vista. Si se te pierde, se puede dar nulidad a ese vale vista y eso como que te descongela la plata en el fondo. ¿Entiendes? Y ahí habría que hacer otro vale vista en el fondo. ¿Sí? Profe, la diferencia entre un valevista y un cheque es que el valevista uno cuando lo gira se te descuenta el tiro. Sí, claro. Sí, que Porque si casi no hace nadie la misma ocupa los función, cheques. hace la misma función, pero esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Ya. Por eso que casi diría que el cheque es una cosa prácticamente inexistente en estos días. Muchos bancos optaron ya por dejar de Los viejitos todavía lo ocupan. Sí, totalmente, pero los bancos dejaron de imprimir chequeras, ya no todos los bancos imprimen chequeras, porque como que no tiene ninguna ventaja frente al vale vista. Ven que podría darle orden de no pago, entonces todas las empresas que antes tenían que chequearlo, oye, revisar si hay fondos, etcétera, que no estaba sincronizado, chao, esas empresas están muertas. Fíjense que hay muchos negocios que dicen, no, no aceptamos cheques, estáis locos, ¿para qué vamos a correr eso? Si hay transferencia electrónica, si hay efectivo, si hay tarjeta de crédito, si hay... Los valevistas son en general para estas transferencias como mucho más grandes, que sería muy engorroso andar con la plata en el fondo. Claro, pero la lata del valevista es que uno tiene que ir al banco. El cheque no lo podía llevar trayendo. Sí, O sea, la claro. chequera. Claro, es cierto, es cierto. Es Y más aparte el instantáneo, porque yo te... y el Claro, vale vista es más caro. también. O sea, yo diría que, por ejemplo, para hacer un vale vista de unos 20 millones, quizás les va a costar unas 15 lucas. Uno dice, oye, dentro de 20 palos no se cagado, en el fondo se puede pagar. Pero claro, el cheque te hubiera costado, no sé, 50 pesos. Es cierto. Por eso, o sea, pero si no fuese por la disponibilidad del dinero, me parece que son súper parecidos los cheques. Por eso que a veces los cheques también podrían ser considerados equivalentes de efectivo. En especial cuando uno dice, oye, voy a dar un cheque a plazo, eso es una caballerosidad, digamos, porque en realidad tú podés tomar un cheque que dice, oye, está fechado a julio o agosto del 2021 y cobrarlo al tiro. Es solamente que para mantener una relación comercial con los clientes, con los proveedores, etcétera, tú dices, oye, no lo cobro al tiro, pero tú podrías cobrarlo de inmediato. Entonces, por eso que si tú sabes que están los fondos disponibles, eso es perfectamente un equivalente efectivo. ¿Sí? Lo que no sería un equivalente efectivo generalmente son los depósitos a plazo en UF. Primero, porque no tengo idea cuánto va a ser la UF. Segundo, porque en Chile, sobre todo, los depósitos a plazo en UF mínimo son a 90 días. Entonces, como están justo al límite y aparte no tengo idea cuánto va a ser la UF en 3 meses más, entonces dejan de calificar como efectivo. ¿Entiendes? Entonces, lo que vamos a considerar como efectivo y equivalente efectivo es justamente todo eso que esté incluido dentro de disponible, digamos. ¿Sí? Como caja o liquidez pura, como quieran ver. ¿Sí? Cuando uno prepara el estado de flujos de efectivo, entonces uno lo que va a separar es en dónde se generó la caja, porque el dónde se generó es sumamente importante. Entonces se puede generar en operación, se puede generar en inversión y se puede generar en financiamiento. Y deben ir en ese orden. Casi siempre van en ese orden. Diría que son pocas las veces en las que no van en ese orden, pero siempre debería ir en ese orden. Y esta es la razón. La empresa, ustedes crean una empresa y le empieza a ir mal. ¿Qué es lo que les va a preocupar más en el día a día? ¿Pagarle a mi empleado? Eso, pagar los sueldos. Y después, ¿qué otra cosa? Las deudas. Principales deudas. No sé si tanto. ¿Qué ocurre con mi inversión en realidad? No sé si tanto. No. Pagar la operación. Eso, o sea, pagar quizás si tienen arriendo, si tienen gastos, servicios básicos, etcétera, cómo sobrevivir. Por eso que la empresa primero flota,
Oye, primero esperemos que no se ahogue. Eso es sobrevivir a la operación. Oye, ojalá genere un peso ya. Por último, no me da nada, pero por último no estoy perdiendo plata. ¿Se entiende? En términos del flujo de caja. Después entonces tú dices, ya, ahora la empresa aprendió a nadar, ya le genera flujos de caja. Entonces, y fíjense en su lógica de negocio, ustedes tienen un local comercial de cualquier cosa, no sé, de comida, pongan, y les va súper bien. ¿Cuál es su siguiente paso en el negocio? Aumentar la carta. Cierto, pero ya estoy a Expansión, todo lo que da. Ya, por expandirse. ejemplo, pensemos que es delivery nomás, entonces un dark kitchen, oye, ya está todo lo que da. No puedo vender más de lo que está aquí con la carta. Con la Arrendar misma carta, otra. arrendar otro. Entonces, fíjense que comercialmente, empresarialmente, su siguiente etapa es pensar dónde invertir. Oye, vamos a buscar un segundo local, quizá hay que comprar el de al lado, quizá hay que hacer cierta inversión, hay que poner más tecnología, hay que deshacer, esto lo pensaron todas las empresas el año pasado, y hay que deshacernos de todas las mesas y las sillas y hacer pura cocina y despachar. ¿Se entiende? Oye, tendríamos que tener un espacio para los rápidos, ¿no? ¿Quién paga eso? Los rápidos, o sea, son debates que se han planteado en la inversión de esta nueva forma de hacer negocios. Y entonces cuando uno dice, ya, vamos a abrir otro local, ¿cuánta plata necesitamos? 50 millones. Entonces ahora que sé que necesito 50 millones, ¿qué es lo que salgo a hacer? Pedir un crédito. Eso, buscar financiamiento. Quizá un crédito. Imagínense otras empresas más grandes y dicen, oye, si yo tomo un leasing y un bono y si emito acciones, etcétera. Por ejemplo, emisión de acciones, el Banco Itaú por banca ahora van a emitir 1.150 millones de dólares en acciones, que sorprendió totalmente al mercado porque el mercado esperaba que emitieran, pero en torno a los 600 millones de dólares. Esto era casi el doble del promedio que esperaba el mercado. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no emiten más bonos? Por todas las razones que dijimos que llego a las acciones y cuando emito las acciones como que el mercado es sospechoso, digamos. Profe, Ajá, Agustín. ¿y a qué se podría deber que sacaron más del doble de lo que se esperaba de acciones en el mercado? Según el banco, es para desarrollar su banca digital. Que justamente es un argumento que nos cuadra, sí, pues va a invertir más. ¿Entiendes? Tendrá que invertir en sistemas, en investigación y desarrollo, en más personal, etc. Pero Perfecto. la otra razón es que el banco ha tenido, a mí me tocó valorizar la fusión hace, esto era 2014, hace casi 7 años ya, como pasa el tiempo. Y el banco, ahí nosotros valorizamos la acción en 8 pesos y ahora va creo que en menos de 4. Entonces, el banco ha tenido muy malos resultados producto de la fusión. Uno siempre es más optimista en las fusiones y las fusiones después no resultan como uno quería. Entonces, como el banco con el tiempo se ha ido comiendo cierta... El patrimonio, hay que apalancar el patrimonio, o sea, hay que, digamos, endurecer el patrimonio. Porque además, ahora los bancos tienen que aplicar una normativa que se llama Basilea III, que fue creada después de la crisis subprime, que le exige tener un mínimo de patrimonio, un mínimo de liquidez y cumplir con una serie de ratios para que el banco no se vaya a caer de espalda a producto de cualquier cosa. Y los bancos en Chile están muy atrasados en cumplir con la regulación de Basilea III, sobre todo porque el Banco Estado no daba el ancho. Si yo le trataba de exigir esos ratios, tenía que desmantelar el banco porque no le daba. Y el Estado no tenía cómo capitalizar el Banco Estado, ¿se entiende? Entonces, como que ahora que los van a obligar a utilizar Basilea III, entonces los bancos empezaron a hacer esta emisión de acciones para cumplir con el mínimo de patrimonio que tienen que tener del total de los activos que financian. Entonces, fíjense que el cómo se sigue la lógica de negocio es sobrevivo, tengo un negocio bueno, lo entendí, maduró, ya estoy claro cuál es el know-how, los conocimientos estratégicos, si esto se podría replicar en otra parte, no, voy a evaluar en qué parte me expando. Y cuando tengo claro en qué me expando, voy a buscar plata. No es al revés, tú no vas al banco y le dices, y préstame plata, ¿para qué? No, para lo que sea, después lo voy a pensar. No es así. ¿Se entiende? Entonces sigue una lógica de negocios que financieramente el estado de flujo efectivo se presente en ese orden. ¿Se entiende? Entonces, si algunas veces, insisto, algunas empresas ponen el financiamiento antes que la inversión, pero es tonto porque nadie sigue esa lógica de negocio.
¿Me entienden? Entonces, ¿en cuál de estas tres actividades la empresa debería generar la mayor parte del flujo efectivo? La operación, La operación, eso es. Y después, ¿dónde debería generarlo? Esa ya no es tan fácil. cuando ya hace la inversión, pues empieza a generar más y más y más. Ya, pues, pero digamos que, bueno, vimos Spotify. Si Spotify no generara en la operación, uno esperaría que el flujo de caja fuese positivo en inversión o en financiamiento. En inversión, según yo. Ya, cuando yo tengo un flujo positivo en inversión, ¿qué estoy haciendo? Físicamente, ¿qué estoy haciendo? No estoy vendiendo mis inversiones. Eso, estoy vendiendo las maquinarias, estoy vendiendo las patentes, todos los tipos de activos que tenga, los inventarios, etcétera. Estoy factorizando las cuentas por cobrar para recordar un poco intro a la cuenta. Entonces tú dices, oye, está bien, tú tenías 1000 en activos y no pudiste generar flujo de caja operacional, probablemente porque algunos activos no estaban dando lo que debían rentar. Pero ahora tú tienes 500 de activos, ¿cuál es la probabilidad de que yo ahora tenga menos activos y genere más flujos de caja? ¿Se entiende? Entonces, no es bonito ver a una empresa que tiene flujos de inversión positivos, porque yo estoy vendiendo los activos. Entonces, cuando yo vendo un activo, estoy reconociendo qué cosa. Que se está achicando la empresa. Por una parte, y nadie quiere que la empresa se achique, po. Ustedes quieren que sus emprendimientos se agranden, primero, ya. Pero, profe, Segundo, ajá. en el caso, por decirlo que usted decía, ya, mire, voy a sacar las mesas, las sillas, las vendo, toda esa cuestión, y hago otra cocina donde está eso. Puede ser que la gente lo vea como que se está achicando en un periodo, pero después, oh, toda esa cocina ahora es como... No, Entonces, claro, es justificado. a Es esa justificado. lógica, o sea, a esa lógica, si la inversión en ese periodo es positiva, también podría ser positivo a largo plazo. Pero ya, yo vendo las mesas y las sillas, me entran 500, ¿qué hago con esos 500? Compro la cocina Lo nueva. reinvierto. Entonces no debería ser positivo. Para que inversión te quede positivo, después vamos a toda la contabilidad, esto es lo más importante, el análisis. Si tú me dices, entraron 500 e invertí 500, te va a quedar cero el flujo de caja. Claro. Vendí una mesa, una silla y ahora invertí 700, te va a quedar negativo. Si tú Sí, sí. solamente vendiste las mesas y las sillas y no hiciste nada más, es un desastre la empresa. Ya, sí, lo Na- capto, profe, lo capto. Nadie quiere ver que la empresa desinvierta, que es el concepto, porque tú dices, oye, te estoy reconociendo que haber comprado esos activos fue un mal negocio, o que el gerente es un idiota, entonces invierte en pura estupidez. Y nadie quiere decir eso. Puede que a la empresa les va a pasar eso alguna vez en la vida, pero no es lo que quieren mostrar, ¿se entiende? Y obviamente esto es más complejo, tampoco queremos hacer un super análisis, para eso está Finanza 1. Solamente queremos entender que si en la operación no te da lo suficiente, quizás no sería lindo ver qué inversión el que te esté pagando los sueldos. Por ejemplo, estoy vendiendo mesas para pagar sueldos. Eso quiere decir que cuando se venda la última mesa, la empresa está quiebra. No me estoy cambiando de negocio. No, es que reinvertí en otras máquinas que me van a generar más flujo. No, estoy consumiéndome el activo hasta que no aguante más, pero el banco se va a hundir igual, ¿se entiende? Lucas. No, profe, que con esto de la inversión me acordé de lo que habíamos visto en otros estados de situación financiera donde habían activos disponibles para la venta. Ahí se podría ver como un aumento de inversión, que sea como al final de un periodo, porque son como más activos de largo plazo y es como más difícil de vender. Eso es. Por eso que, por ejemplo, ahí cuando nosotros, ahí sí podemos volver, creo que esa era la clase 2 del semestre, como los primeros días de marzo, cuando veíamos operaciones descontinuadas y decíamos Ripley vende Colombia. ¿Por qué vende Colombia? Porque pierdo 90.000 millones. Bueno, te está reconociendo que fue un gran fracaso haber ido a Colombia, que nadie se lo esperaba. Hace 10 años la empresa, bueno, quizá 8, 9,
pensaban que ir a Colombia era la panacea, era excelente el negocio, pero no fue así, pues, ¿se entiende? No solamente Ripley, bueno, tenían a la Polar también en la ayudantía, pero Casi Ideas también dijo, oye, el modelo de Chile lo vamos a replicar en Perú, en República Dominicana. ¿Qué va a tener que ver lo que se hace en Chile con República Dominicana? Hizo el loco. Y realmente para volver a ser rentable Casi Ideas se tuvo que achicar. Y se achicó y se volvió muy rentable. Entonces no diría que una empresa que se achica está destinada al fracaso. Quizás tu negocio funciona con un local. Si tienes dos, los restaurantes les pasa eso. Hoy el chef no se multiplica. Entonces, el ayudante del chef no es lo mismo. No, pues tiene un restaurante. Eso es todo, esa es la escalabilidad de tu negocio. No es más escalable que eso. ¿Se entiende? Por eso no diría que esto es genérico, pero analicemos quizás lo más básico porque después las versiones más complicadas para otro curso. ¿Sí? Alessandra. Pero una pregunta como conceptual de lo que dijo al inicio, entonces ¿no sería bueno ver flujos de inversión positivos o negativos? ¿Qué sería lo bueno? Negativo. Porque así la empresa está invirtiendo más en el negocio, te está demostrando que cree en él. Entonces está invirtiendo más en maquinaria, más en licencias, más en patentes, no sé, las clases de activos que invierte. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, por eso que al tener la inversión, o sea, si la operación no te da, sería mejor tener financiamiento primero, porque decimos, oye, esto es positivo. Ah, ya, ¿por qué no? Porque no daba la operación. Y eso puede ser. Fíjense que el financiamiento podría... Una opción es que, por ejemplo, le damos un número bien simplecito. Vamos a decir, mira, la operación te dio 50, digamos que es el caso 1. Y la inversión te pidió 100. Entonces, oye, el negocio es bueno, solamente que crece demasiado rápido. Entonces el financiamiento, digamos que se va a tener que poner con 50, o un poco más, 70, para que te quede algo de caja por si acaso. Ya, entonces fíjense que esto te envía una señal. Los inversionistas, tanto los acreedores como los accionistas, ¿creen en el negocio o no? Yo creo que sí, porque ya si en un tamaño chiquitito producía 50 y quieras una inversión de 100, ya tiene después cuando el financiamiento pide un crédito o busca alguna cuestión, se le va a crear un pasivo, pero va a poder pagar esos 100 y va a poder crecer y va a poder generar mucha más en la operación. Tal cual. Y porque fíjense que estos accionistas fueron y compraron las acciones. ¿Y por qué compraron las acciones? Porque creían en el negocio. La empresa. Ya, pero yo creo, pero la creencia se la lleva el viento. ¿Qué esperan recibir los accionistas? Dividendos. ¿Ven? Es todo un ciclo. Por eso esta es como la parte que queríamos, todas las otras cosas juntarlas. Sí, pues yo espero que esos 50 se mantengan y son buenos dividendos. O sea, si yo puse 70 y me da 20, 30 de los 50 como dividendo, me parece espectacular. Es tremendo negocio. ¿Se entiende? Entonces yo envío una señal, yo compro esas acciones y como son buenas quizás se compran más caro, etcétera. Entonces ahí está el flujo. O, oye, compraron un bono, es bueno también porque, por ejemplo, el gasto por intereses te reduce la utilidad, etcétera. Ah, ya. Todos creyeron en la empresa. Esa podría ser una señal. Lo que pasa es que si pusiéramos un caso 2, por ejemplo, en el que te genera menos 300. Entonces tú dices, oye, mira, menos 300, acá igual invertí, digamos 400. Entonces ahora tú dices, mira, ¿los accionistas estarán dispuestos a poner plata en esta empresa o no? Riesgoso. Pero el riesgo puede traer algo, ¿qué cosa? Más beneficio. Más Más ganancias. beneficio. Eso es. Entonces digamos, oye, los accionistas igual se pusieron 800. Podría ser el caso del Itaú. Podría ser, por ejemplo, el caso de Vapores, la compañía sudamericana de Vapores, cuando el grupo Luxich empezó a entrar en la propiedad, algo así como el 2010, si no me equivoco, tenía pérdida importante. Antes de la TAM Airlines y del Unimark, Vapores tenía la pérdida más grande en la historia de la empresa chilena. Entonces, le empezó a ir mal, oye, tenía una cantidad de barcos, imagínense, activos fijos, generan costos fijos, mantenerlo ahí, pagar el arriendo del puerto, etcétera, y eso es carísimo, y en verdad transportar cosas no era tan rentable.
Bueno, tuve que esperar hasta la pandemia. Pues ahora en la pandemia no hay dónde traer más containers, pues los barcos ya no dan abasto. El negocio del transporte marítimo ha sido sumamente rentable. Entonces, bueno, justamente puede ser que este tuvo un mal año, o 2 años, o 3 años malos, pero tú estás apostando quizás con una visión de más largo plazo. Entonces, todavía que los accionistas se pongan con el financiamiento, o los acreedores, los bancos, los bonistas, los lessors, los que te prestan o te arriendan los activos, digamos, ¿se creyeron en el negocio? Sí, esa es una señal importante. ¿Se Profe, entiende? Ajá, Cristian. al final el corto plazo es lo que hace como irrelevante. Uno tiene que ver más allá en el tema cuando uno quiere, como en el tema de los financiamientos, esto, como que es mejor el estudio a largo plazo, porque al principio si uno ve esto, cualquier persona diría que no vale la pena. Bueno, eso Como es así como a tal simple cual. vista, sin conocimiento. Por eso, y ahí aplica mucho el concepto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, en Finanza 1 ustedes van a ver eso, evaluación de proyecto, y van a ver, oye, yo si invierto en un barco no puedo decir, oye, el primer año perdí plata. Bueno, obvio, pues, quizás los primeros 5 años vaya a perder plata. La vida útil de un carguero gigantesco es 30 años, pues quizás el proyecto se recupera a los 15 o a los 20 años. Lo mismo una central hidroeléctrica, etcétera. Entonces, en general, cuando uno invierte en activos de largo plazo, no puede mirar métricas de corto plazo. ¿Entiendes? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, cuando uno piensa en una empresa que está considerando que va a obtener caja, oye, ¿de dónde saco la caja? Ese es siempre el problema. ¿De dónde debiese salir la caja? Debería provenir de la inversión, debería provenir del financiamiento. Oye, dejemos de comprar inventario. La empresa no me da para mantener este volumen. No le demos crédito a los clientes. Me encantaría, pero si el cliente no me paga, ¿de dónde saco yo? El banco no me arma líneas de crédito, lejos de pagar los trabajadores, etcétera. La caja es un recurso limitado, como cualquier cosa en la vida. Entonces, las empresas que tenían mucha caja, estaban bien paradas para la pandemia, han tenido importantes inversiones porque justamente se ha dado que algunas empresas que no pudieron salir bien se compraron, etcétera, habían activos que estaban más baratos, liquidaciones, etcétera, y tuvieron suerte, pero las que las pillaron con una posición media débil de caja podrían haber quedado peor. Entonces, por eso que todos los otros flujos van a confluir en el flujo de caja de la operación o el flujo de efectivo de la operación. ¿Se entiende? Entonces, imagínense lo más importante, el ciclo de efectivo del negocio. Pensemos en una empresa salmonera, activos biológicos para recordar algo de introducción a la contabilidad. Tú eres una empresa salmonera y ahí pusiste 100 millones de pesos para formar la salmonera. ¿Qué hago con esos 100 millones para dedicarme al negocio de los salmones? Compro salmones. Pero ese era el Invierto en negocio. infraestructura. Ya invierto en infraestructura, ya compro un hatchery, estas como jaula y las pongo en un pedazo de agua que me concesionaron. Ya listo. Pero no me gasto todo ahí. ¿Qué más hago? Contrato a la gente. Ya, pero eso no gasta nada de plata al principio. Pero ojo, tu negocio no es llegar y comprar salmones. ¿Cuál es tu negocio? Y por eso que son activos biológicos y no son inventarios. Producir, o sea, que se reproduzcan, que se Eso, sigan multiplicando. eso. Y que crezcan sobre todo. Pues esa es la característica de un activo biológico que la distingue de un inventario. O crece, se multiplica, etcétera. Entonces, realmente lo que tú haces es ir a comprar huevos de salmón. Ova. Algunas salmoneras más grandes tienen su propio laboratorio donde van desarrollando la ova. Pero tú compras la ova y la ova se convierte en un alevín. El alevín se convierte en un smolt. El smolt ya crece más y hasta que llega a ser un salmón. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya es un salmón económicamente viable, digamos 5 kilos, ¿qué hago? Lo meto en inventario para venderlo. Ya, lo faeno. Entonces, ahora que ya no está vivo, vas a hacer un inventario. Entonces, ahora ya lo empaqueto y ¿qué hago? Lo vendo. ¿A quién? El supermercado. Listo, al supermercado. ¿Me pagará el contado? Cuentas por cobrar. Listo. 150 días el Jumbo. En algún momento 210 días el Unimar.
Oye, pero lo vendiste a los 30 días el salmón. Sí, pues, ¿qué tiene? Si no te gusta, no vendí en ningún Jumbo. Ni en ningún Líder, ni en ningún Unimark. Chuta ya, no. No se puede competir. ¿Se entiende? Por eso después se creó la ley de los 90 días, pero igual hay muchas empresas que están al límite. Pero digamos, hoy hay 90 días, porque ahí sí uno puede entender, oye, entre que tú lo trajiste a mi centro de distribución, yo lo llevé a la sala de venta, la persona compra con la tarjeta del supermercado y después le cobro 30 días después o paga en 3 cuotas, ya. Puedo entender que entre toda la cadena logística hay 90 días para que entre caja, pero alguien tiene que pagar eso, pues fíjate que tú pagaste 3 meses de sueldo en eso. Y entonces ahí ya recaudo la cuenta por cobrar o me quedo con la factura y la factorizo y me entra un poco menos plata, pero menos. Y ahí tengo el efectivo. Y con el efectivo entonces vuelvo a comprar la ova y vuelvo a plantar los salmones y cosecho y se vuelve a hacer el ciclo del efectivo. ¿Se entiende? Así es como debiese funcionar un negocio. Podría ser algo más fácil, pues alguien dice, oye, yo compro cosas de China y las vendo al contado, ya chao. Es más corto el ciclo efectivo, pero más o menos es la lógica. Entonces lo que tenemos que entender es que operacionalmente en estos ítems es donde va a estar invertido, comillas, y lo que va a hacer la diferencia entre si cobro o no cobro, si invertí más en inventario o no. ¿Se entiende? Mucho de lo que limita a los emprendedores es justamente cuánto es el inventario que puedo invertir. Porque fíjense, si tú compras más inventario, ¿será más caro o más barato? Más barato se supone, Más barato, ¿por qué? por las economías de escala. Eso, descuento por volumen. Miren, este es un caso real, le pasa a un egresado a nosotros que ahora va a entrar como cliente en la consultora y fue alumno mío hace 2 años. Me dice, se dedica a las plantas. Dice, oye, yo puedo traer un container lleno de China. No de plantas, pero los maceteros los trae de China, las plantas las obtiene acá. Claro, y me saldrían mucho más barato, pero si tengo parado la plata para un container, $80.000, y si no se venden suficientemente rápido, ¿cómo pago los sueldos? Entonces alguien estará dispuesto a correr ese riesgo, alguien no estará dispuesto a correr ese riesgo, ¿se entiende? Pero, Entonces, profe, en el ámbito de los inventarios también, por decirle el volumen, ya está bien que por volumen puede ser que sea más barato, pero también al traerlo para acá puede ser que también nos salga más caro el conseguir un lugar para mantenerlo o para por almacenarlo. eso, por eso que después en Finanza 1 se analiza al final la idea de los inventarios y en gestión de operaciones lo van a ver más todavía. Hay una cantidad óptima de inventario, porque si tengo muy poco inventario pierdo venta. Entonces hay algo que llamamos el costo del faltante. Si tienes muchos inventarios, hay un costo de mantenimiento, seguros de inventario, bodegaje, personal, merma, caducidad, etcétera. Entonces tú dices, oye, ahí hay que balancear el costo del faltante con el costo del mantenimiento y entre medio habrá un punto óptimo. Pero es difícil encontrar eso para cada empresa. ¿Entiendes? Entonces, al final tú dices, ya, pero además tú dices, ya, compré el inventario, ¿pago al contado o no? O sea, le puedo decir que también le pago a crédito porque a mí también me van a pagar a crédito, entonces capaz que en ese momento no le pueda pagar porque a mí todavía no me han pagado. Tú le estás comprando un proveedor en China que nunca te ha visto en la No, vida. se paga el contado, profe. No se puede, no te van a dar crédito nunca. ¿Entiendes? Acá, claro, si te conozco de toda la vida, pero en China, chao. Si no te gustan las condiciones, chao. Traten de comprar usted en Amazon o en AliExpress a crédito. No existe esa cuestión. ¿Se entiende? Entonces, además, inclusive si te dieran crédito, imaginemos eso, ya tú vas al Sodimac Constructor, puedes pagar a los 90 días, pero si pagas al contado, ¿qué te van a dar? Descuento. Descuento por pronto pago. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Pago o no pago? Es que por un lado quedo sin caja, pero el inventario me cuesta menos, así que voy a marginar más por cada uno. Y ahí está el debate nomás. De ahí cómo a ustedes les toque administrar sus propias empresas o las empresas en las que trabajen profesionalmente. Es algo que cada uno tiene una tolerancia al riesgo en el fondo y van a tener que convivir con ese tipo de cosas. Hacia dónde vamos nosotros es que todas esas cosas te tocan la caja, de una u otra forma. Que si pago al principio, que si pago al final, que si cobro, no pago, pateo a los trabajadores porque se enojan menos que los proveedores, pero las empresas y sobre todo las pymes tienen que hacer malabares con pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, como que a veces tienen que hacer literalmente algo que se llama el pecking order, tener un orden jerárquico y decir, oye,
Si no me da para pagar a todos, ¿a quiénes son los más cruciales? A los trabajadores, ya. A estos proveedores. Pago algunos selectos, el otro me da 2 días, el otro me da 3 días, y apenas me entre esta factura, pago esto acá, y así, y ahí el tesorero, insisto, tiene que hacer malabares. ¿Entiendes? ¿Qué definimos dentro de las actividades operacionales? Todas aquellas partidas que pasen por el estado de resultados. Entonces, si está dentro del estado de resultados, nosotros lo vamos a considerar actividades operacionales. Hay cosas en el estado de resultados que no son operacionales o que nos queda la duda que sean operacionales, pero para nuestros efectos simplificadores, en la vida después les va a tocar más complejo, pero simplificadores de este curso, actividades operacionales, todo lo que tenga que ver con el estado de resultados. Y además, todo lo que tenga que ver con las necesidades operativas de fondos. Aquí el típico error y que lo comete el libro, y que con eso vamos a partir la próxima clase un poco discutiendo en el libro, es que se habla del capital de trabajo, y el capital de trabajo históricamente se ha definido como los activos corrientes o circulantes menos los pasivos corrientes o circulantes. En realidad, dentro de los activos corrientes y pasivos corrientes podrían haber algunas cosas que no son operacionales. Por ejemplo, si tú emitieras un bono a corto plazo, a 6 meses, que eso se llama un papel comercial. Eso sería, si tú vendiste el bono, ¿es un activo o un pasivo? Un pasivo. Un pasivo. ¿De largo o de corto plazo? Largo. Largo plazo. ¿Sí? ¿A 6 meses? No, corto. Corto plazo, listo. Entonces, fíjense que solamente por operar el negocio tuviste que vender ese bono. ¿Sí o no? ¿Tuviste que vender? ¿Tu negocio te obliga a vender bonos? No. No, listo. Uy, que podría, pero tú podrías poner patrimonio, podrías tomar un leasing, podría hacer cualquier cosa. Entonces, dentro de los pasivos corrientes podrían haber deudas, y la deuda es una actividad de financiamiento, y que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, dentro del estado de resultados, y con esto terminamos, fíjense que vamos a considerar, o sea, dentro de los flujos de operación vamos a considerar todo lo que tenga que ver con el estado de resultados, inclusive si fueran otras partidas. Alguien me va a decir, pero profe, es que los costos financieros, es obvio, el nombre lo dice, son una actividad de financiamiento. Es cierto, pero para que sea más simple y no tener que estar pensando uno a uno, nosotros vamos a considerar eso. Porque fíjense, si yo tengo utilidades o pérdida en una asociada, ¿qué tipo de actividad será eso? Por un punto premio. Una inversión. De inversión. ¿Por qué? Sí. Porque estoy esperando que me genere un crecimiento de capital futuro. Por Eso el es. goodwill y todas esas cosas. Bueno, es cuando tuviera la filial, si es que tengo el goodwill, pero fíjense que literalmente eso es lo que llamamos la inversión en acciones. Entonces, las pérdidas o las ganancias alteraban la inversión en asociada. El nombre lo dice, inversión, debería ser una actividad de inversión. Es cierto, pero vamos a simplificarlo. Todo lo que esté en el estado de resultados va a ser parte de la operación. Todo lo que tenga que ver con los activos corrientes que no sean los activos, la caja obviamente, porque lo que tratamos de medir es la variación de la caja, y todo lo que esté por el otro lado en los pasivos corrientes, pero que no sean deuda, lo que vamos a llamar los pasivos corrientes espontáneos. Y la próxima clase vamos a estar entrando mucho más en detalle en eso. ¿Dudas? Yo, profe, Juan Manuel. pero es de acciones. ¿Mm? En la recompra, la prima me dijo que es una cuenta de patrimonio, ¿cierto? Sí, Entonces crece por el haber sí, y disminuye en el D. ajá, Ya, eso era, profe. perfecto. Profe, ¿Alguna otra duda, Cristian? sí, queda un poquito más conceptual. Entonces, cuando uno aquí en los estados de flujo efectivo habla de inversiones,
¿son inversiones que a la empresa le van a generar beneficio o depende? ¿Son cualquier tipo de inversiones que signifiquen algo dentro de la empresa? Es que, por ejemplo, usted ahora es que me confundí un poco porque cuando estábamos hablando de la salmonera, usted estaba diciendo que reinvierta en volver a comprar inventario y como puras cosas que benefician a la empresa, pero yo también siento que como que una inversión puede ser como, no sé, comprar un poco de otra empresa o algo que, no sé, por ejemplo, yo lo siento, no sé, invertir en otra empresa, por ejemplo, que me genere beneficios para mi empresa. Eso también Es es válido. cierto. Por eso que cuando uno dice, oye, voy a invertir en inventario o voy a invertir en darle cuentas por cobrar a los clientes, es cierto. Pero eso es lo que no vamos a considerar en inversión. Aquí en inversión Ah, ya. solamente vamos a considerar los activos de largo plazo. Por eso que como que vamos a refinar un poquito el término, en el fondo para simplificar el estado de flujo efectivo, porque si no habría que estar así como con 500 cuentas, ir uno a uno, determinando dónde debería caer cada una. O sea que al final es como una inversión directa como en la empresa en sí, como en Tal lo que, cual. en lo que hace la empresa. Ya, Tal perfecto. cual. ¿Alguna otra duda? Profe, Ujú, para la prueba del sábado va a entrar hasta estado flujo, ¿no? ujú. Ah, ya. Eso era. Profe, una ¿Algo? cosa, Ajá. ¿te va a dar otro trabajo como para subir algunos puntitos, como de los controles? Yo diría que no, porque en verdad queda una semana, estamos encima de la prueba y solo queda el próximo control de NOF y capital de trabajo, que es la próxima semana, y se fini. Creo que no hay tiempo. Ah, El bueno. formato de la prueba cambió. No sé. ¿Qué dice el metacurso? Es que ayer llegó un mail de una profesora. O un profesor, creo, no sé. Eso, entonces, deberían leerlo, creo yo. No, sí lo leí, pero le pregunto porque nos perjudicaba demasiado. Por eso. ¿Por qué? Porque dijo que ya no era cuestionario. No ¿Y? sé si usted sabía. O sea, sí sé, pues, pero no entiendo por qué lo perjudicaría. Porque le agrega mucha más dificultad de la que ella tenía. No creería eso. Pero en todo caso no es algo que esté en mis manos. Por eso dice que las autoridades de la universidad nos obligaron a cambiar el formato. A mí eso me Profe, generó ya con duda, eso. profe. No Ah, entendí bien dale, dale, profe. que... Ya, bueno, era la misma pregunta, parece. Que ¿por qué? ¿Qué pasó con la U? ¿Por qué había que cambiar el formato? No sé qué piensan las autoridades. Pero no sé, pues yo creo que tienen que estar súper tranquilos de que lo que hemos hecho en clase, o sea, yo lo que me preocupo independiente del formato es que lo que hemos visto en clase, lo que se pregunta ahí tenga total relación con lo que está en clase. Así que los que han venido a clase, han asistido a la ayudantía, les fue bien en el control de ejercicio, independiente del formato, no deberían tener ningún problema. Ningún problema, porque fíjense que aparte de las preguntas de desarrollo, antes igual tenían que tener el desarrollo. Notarán que todos los que no tenían desarrollo en algunas alternativas que tuvieron buenas se descontaban de la prueba nomás. Entonces ahora es lo mismo. Inclusive diría que esto quizás beneficia a los que decían, pero es que igual lo hice un poquito y los puntos por aquí y por allá, quizás esos saldrían beneficiados. No vería ¿Profe, que una alguien duda? salga perjudicado si en realidad sabe cómo hacer el desarrollo. Pues si no sabe hacer el desarrollo y quería tirar la alternativa a la chunta, creo que eso saldrían perjudicados. ¿Profe? Profe, entonces los comentes van a ser como en Word, escritos así o a mano, o las No, preguntas así como en Word, conceptuales. pues Es si que, dice en Word no vayan a enviar ninguna cuestión a mano, van a sacar cero. ya, perfecto. Ya. No, en Word. En Y profe, Word, los por eso el ejercicios. formatito háganselo antes, ordenadito, para que lleguen y contesten, no estén perdiendo tiempo y el Word tenganlo guardado, no vayan a ser que después no guardan y esas cosas que pasan en la hora, tengan archivos guardaditos, listo, comente 1, 2, 3, 4, 5, 6, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. No sé, lo que necesiten, la tabla de desarrollo, que tenemos todo lo Excel ahí, todo lo que se imaginan que pueden necesitar. Eso puede ser, los comentarios puede ser el mismo Excel que vamos a resolver. Sí, como sea. Sí. Si es que si Y suben un Excel, pongan todo en el Excel.
pero tengan el Excel así como, no sé, comente uno o dos, o tengan un cuadrito ya listo, como, miren, piénsenlo al otro lado, los ayudantes, mientras más amables sea para corregir, para ellos también van a ser más amables con los puntajes, pues si es imposible encontrar la respuesta, no se entiende, que las marquen con negrita, la respuesta, la A, la B, la C, creo que eso siempre suma para ambas Y partes. profesor, ¿los errores de arrastre se descuenta todo el puntaje o se cuenta? No, pues que si es un error de arrastre se descuenta todo el puntaje de esa pregunta y se asigna la mitad del puntaje a todo lo que sigue, tal como dije el primer día. Si es un error garrafal, entonces no da nada de puntaje. Así invento. Por ejemplo, si alguien convirtió mal la taza, está todo mal par, que es un error ya demasiado básico. Ya, pero por Si ejemplo, al- si me equivoqué en restar una cuota, no No, sé. pues es un error de arrastre. Se quita en esa letra, pero después se podría asignar, inclusive si fuera así como error de resto, de multiplicación, yo a veces he dado todo el puntaje en lo que va hacia abajo. Ya, gracias. ¿Profe? Sí, más que nada, profe, es como también como plantearse si sabe, porque ya está bien, se puede equivocar en un número, pero después para abajo, como lo resolvió, si es que no se hubiese equivocado en eso, hubiese estado bueno. Eso también lo evalúa, ¿verdad? Sí, claro. Profe, ¿y más o menos cuántos comentarios van a hacer? Yo diría que debería estar en las instrucciones eso. Profe, Que no la el no la último, actualizaron. Perdón, no alcancé a escuchar ninguna de las últimas dos cosas. ¿Alguien va a decir algo? yo, profe, que el último control de ejercicios de qué va a ser. Estado flujo efectivo. Ya. Solo eso. ¿Sí? Entonces, es probable que ahí un pequeño tema lo separemos en dos para que esté más diversificado, pero da, porque me parece que queda una semana de clase, no hay mucho más que hacer, pero ha funcionado bien el último control de ejercicio. Hay hartos 7, hay muchos 7, entonces creo que hay buenos resultados. Deberían estar confiados de eso. Confiadas. ¿Sí? Listo. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. 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 Nos vemos. Chao.